En este video daremos recomendaciones y técnicas para graficar rectas a partir de su ecuación. Recuerda que tenemos la técnica punto a punto para graficar. Si reconocemos que la ecuación corresponde a la de una recta, podemos usar esta técnica, y en este caso será suficiente determinar dos puntos de la misma para trazar la recta. Los puntos de corte con los ejes suelen ser los más fáciles de determinar. Una vez que se determinan, se representan en el plano y se consigue la recta trazando la única que existe que pasa por estos dos puntos. También podemos determinar el corte con el eje y la pendiente, y de allí graficar. Si la ecuación no contiene una de las dos variables, ya sabemos entonces que es paralela a uno de los dos ejes. ¿Cuál método usar para graficar? En principio, el que te sientas más seguro. En cuanto adquiera familiaridad con cada método, se suele escoger el método de acuerdo a la forma como se presenta la ecuación de la recta a graficar. Por ejemplo, en el primer caso, tal como se presenta la ecuación, es muy fácil determinar cortes o intersecciones con los ejes. En el segundo caso tiene la forma pendiente ordenada al origen. Es muy fácil ver la pendiente, el coeficiente de la x, y la ordenada al origen es el término constante. Se ubica la ordenada al origen, se estima una pendiente de 2 unidades valiéndonos de la interpretación de la pendiente. Cuando x aumenta 1 unidad, y aumenta 2 unidades. Finalmente se grafica la recta con intersección con el eje y igual a 1 y que tiene pendiente 2. En la última ecuación tenemos que ver inmediatamente que es una ecuación sin y. Por tanto es una recta paralela a alguno de los dos ejes. Se piensa en el conjunto de todos los puntos de la forma 1y. Todos los puntos cuya coordenada x es igual a 1. La gráfica de la ecuación x igual a 1 es la recta vertical que estamos trazando, conformada por todos los puntos que efectivamente su primera coordenada es igual a 1. En este video seguiremos graficando rectas por distintos procedimientos, haciendo comentarios que puedan ser de ayuda. En este ejemplo tendremos que graficar la ecuación, pero antes identifiquemos la ecuación. Es una ecuación de primer grado en las variables. Entonces, su gráfica es una recta. Esta ecuación es fácil llevarla a la forma pendiente ordenada en el origen, también conocida como la forma explícita de la ecuación. Esto es lo que haremos, identificando luego la pendiente y el corte con el eje y de allí graficaremos. Date cuenta que no está en la forma pendiente ordenada en el origen. Dividimos por 3 ambos miembros de la ecuación a fin de despejar la variable y. Ahora, para escribirlo en la forma mx más b, interpretamos el lado derecho como una suma con igual denominador. Al reescribir el primer término como un producto y simplificar el segundo, obtenemos la forma buscada, en que es fácil identificar la ordenada al origen, menos 3, y la pendiente, el coeficiente de la x, 2/3. Tenemos ya un punto por donde pasa nuestra recta, el punto de corte con el eje y. Representamos el punto, ocurre cuando y es igual a menos 3. Ahora, sabiendo el valor de la pendiente, 2/3, podemos trazar la recta. Primero, estando en este punto, busquemos la inclinación dada. Para eso, interpretamos la pendiente, que es cambio en y sobre cambio en x. 2 lo interpretamos como el cambio en y 3 como el cambio en x. Si x aumenta 3 unidades, la y aumenta 2 unidades. Un segmento como estamos trazando tiene una pendiente de 2/3. Trazamos la recta completa buscada, que pasa por la ordenada al origen igual a menos 3. Vamos a graficar esta ecuación. Es una ecuación de primer grado en las variables, por lo tanto su gráfica es una recta.
La ecuación está escrita como una forma general de la ecuación de la recta. ¿Cómo la graficarías? Podemos primero despejar y luego determinar la pendiente y la ordenada al origen. O bien podemos hacer una tabla de valores rápidamente con la y despejada. Pero podemos determinar dos puntos fácilmente sin necesidad de despejar. ¿A cuáles dos puntos nos referimos? Nos referimos a los cortes o intersecciones con los ejes. Vamos a determinarlos. Primero, la intersección con el eje X. Recuerda que para eso sustituimos y por 0 en la ecuación. Quedó planteada una ecuación en X que resolvemos. Fíjate cómo desaparece el término que tenía la y. Al despejar encontramos que X es igual a 2. Entonces el corte con el eje X es el punto 2, 0, que lo representamos en el plano. Pasemos a determinar el corte con el eje Y. Sustituimos X por 0 en la ecuación. Quedó planteada una ecuación en Y que resolvemos. Encontramos que Y es igual a menos 3. El punto 0 menos 3 es el punto de corte con el eje Y. Lo representamos. Con estos dos puntos podemos obtener la gráfica de nuestra ecuación. Es una recta que pasa por estos dos puntos. Vamos a trazar la gráfica de la ecuación y igual a menos 2x, que corresponde a la gráfica de una recta. Esta ecuación ya está escrita en la forma pendiente ordenada en el origen. La ordenada en el origen es 0. Es decir, la gráfica pasa por el origen y la pendiente es menos 2. Como la pendiente es negativa, la recta decrece. Si la X aumenta una unidad, la Y disminuye 2 unidades. Es probable que ya hayas visualizado la gráfica de la ecuación. Sin embargo, exploremos otros métodos. Veamos qué pasa con los puntos de corte con los ejes. Si queremos determinar el corte con el eje X, sustituimos y por 0 en la ecuación y resolvemos esta ecuación en X. Obtenemos que X es igual a 0. El punto de corte con el eje X es entonces 0, 0. Por múltiples argumentos podemos darnos cuenta que este punto sobre el cual pasa la recta es también el corte con el eje Y. Así que los cortes coinciden. No podemos en este caso graficar usando solamente la información de los cortes. Si quisiéramos graficar la recta uniendo puntos, tendríamos que determinar otro punto. Para ello damos un valor a X y determinamos la Y. Si X es igual a 1, entonces al sustituir en la ecuación encontramos que para este valor de X la Y vale menos 2. Entonces la recta pasa por el punto 1 menos 2. Graficamos el punto y ahora trazamos la recta que pasa por estos dos puntos, que corresponde a la gráfica de la ecuación dada. Observa que efectivamente la recta trazada corresponde a la que habíamos comentado en un comienzo, pendiente menos 2 y ordenada en el origen 0.